Padre Dios hermanos, Padre Dios hermana Keren, esa es la tarea de taller de enseñanza sobre qué son las inteligencias múltiples y qué actividades favorecen a cada una de ellas. Antes de empezar, me gustaría poner en contexto, ya que cuando lo realizaba me pareció muy fascinante, muy interesante, saber que hay más de un tipo de teoría de enseñanza, que es algo bastante profundo, estudiado, complejo, algo bastante profundizado y que es algo sumamente valioso. Ah, las teorías del aprendizaje se dividen como en 5 o 6 y se las voy a leer a continuación. Es la investigación del cerebro. Esa consiste en investigar como la cuestión, cuando se enseña, algunas personas pueden llegar a vender su idea como que su sistema de enseñanza activa más el hemisferio izquierdo, algunas otras dicen que activa más el hemisferio derecho, pero eso es un error, es algo que no se recomienda hacer, ya que realmente los hemisferios son muy interdependientes unos de otros. Esa es la de la investigación del cerebro. La del aprendizaje global y analítico son como dos perfiles de aprendizaje, uno más analítico y otro más impulsivo, más emocional. Le gusta al global le gustan más los poemas, los mitos, y al analítico le gustan más los datos y cosas así. El aprendizaje sensorial es el clásico que conocemos, el visual, auditivo y sinestésico. Ahora, y aquí entra la teoría de las inteligencias que estamos viendo y que a continuación vamos a desarrollar, que son la teoría de las inteligencias múltiples. También está la inteligencia emocional, el inventario de estilos de aprendizaje y aprendizaje experimental. Aunque esto es algo como comentaba, aunque esto es algo que se ha estudiado largamente y profundamente y de diversas maneras, han habido, particularmente se resaltan dos obstáculos. El primero de ellos es que los hallazgos, los descubrimientos que se hacen suelen ser muy sobresimplificados o sobregeneralizados, es decir, así como cuando se predica que se mastica la idea, se mastica el mensaje para poder darle de comer espiritualmente hablando a las personas, así estas enseñanzas se han sobremasticado a tal punto que solo quedan unos pequeños pedazos de esencia de aprendizaje y de lo que en realidad se ha descubierto. El otro obstáculo que presenta estos tipos de estudios, de este tipo de investigaciones, son que son dos campos diferentes. Uno es la neurociencia y otro es la educación. Al ser campos tan diferentes, tienen cada uno de ellos su propio idioma, su propio lenguaje y sus propios tecnicismos, sus propias jergas. Y sumándole que los hallazgos que se hacen son sobresimplificados, y supongo yo que por el asunto de que se apunta a diferentes públicos objetivos, pues hace que el avance o el beneficio a la mayor cantidad de maestros o de personas que se dediquen a enseñar disminuye considerablemente. Ahora sí, enfocándonos en la teoría de las inteligencias múltiples, les quiero hablar sobre Howard Gardner. Él fue alguien que se dedicó a investigar esto, y menciono su contexto. Menciono la intención y el contexto con el que patentó esa teoría. Y es que él quería cuestionar el concepto que se tenía de inteligencia de ese entonces, ya que para él, y justamente, era muy homogéneo y muy unitario. Es decir, y aquí entra el contexto, en ese entonces la inteligencia se medía o estaba íntimamente relacionada con lo que es el cociente intelectual. Lo que actualmente y aún se hace es que se miden en los tests de inteligencia. El problema que veía Howard era que era que como esos tests eran producidos, eran desarrollados y que también fueron perfeccionados de acuerdo a la necesidad de la sociedad occidental moderna, que la cual demanda mucho el saber expresarse verbalmente y el dominio del razonamiento lógico matemático. Entonces, el problema que veía Howard y la idea en esencia, y la gran idea en esencia que quiso transmitir, fue que la idea que quiso poner sobre la mesa y que gracias a Dios logró hacer es que, digamos, cuando ellos hacían esos tests, cuando las personas hacían esos tests y salían bien, se les clasificaba. Es decir, si salías bien, ya automáticamente era como un pase para la vida, para el éxito en los campos de esa época, de ese entonces. Si tú salías bien, ibas a ser bueno en esto, te iba a ir bien en esto, y así se te clasificaba. En cambio, los que no, que eran muchos, supongo yo, pues se les tomaba en menos o generaba un impacto debido al desconocimiento de la época
de que ya no iban a poder desempeñarse bien en otros ámbitos, en otras áreas, o que solo estaban atados a, pues, a algo limitado, algo que no les permitiera crecer en todas las áreas de su vida. Pero la idea genial y en esencia que quiso poner Howard fue abrirle la mente a las personas, fue abrirle la mente a las personas de que hay más tipos de conocimiento, de inteligencias, de dominios, de disciplinas, y es algo que ha ayudado bastante, ya que, no, no, sí, este, y ese tipo de idea que transmitió Howard ha ayudado muchísimo, ya que ha ayudado a muchas personas a abrir su mente, a aceptar nuevos talentos, nuevos dones, y, y ha beneficiado en el sentido de que ahora más gente está más abierta a aceptarse tal y como es, en el sentido de sus talentos, de sus dones, y es algo que particularmente me encanta, me agrada, ya que a mí personalmente es alguien que me ha costado identificar en qué soy bueno, y alguien como Howard, que él hizo ese trabajo previo, ha ayudado a gente como yo a poder aceptar como sus dones, sus talentos y lo que les funciona sin juzgarse. Este, por ejemplo, para esta teoría, gente como Lionel Messi y Howard y Stephen Hawking son igual de inteligentes. Ahora, antes de profundizar en la parte más interesante para mí de este trabajo, es mencionar antes las actividades que favorecen las inteligencias. Las voy a leer porque si me pongo para que no se revuelva, para que sea más claro que si yo lo estuviera volteando volteando y volteando, volteando y volteando a ver. Verbal o lingüística. La actividad que favorece esta inteligencia es cualquier actividad relacionada con la escritura y la lectura, como diarios, narraciones, poemas, obras de teatro, cuentos, y preparar pequeños discursos, como lo son estos. Preparar un discurso que vas a exponer te ayuda a practicar esa inteligencia. La lógico-matemática. Resolver problemas a través de la lógica y la estrategia. También inventar cuentos con problemas. Esta es la que antes se medía básicamente antes en los test vocacionales. La visual o espacial. Trabajar con representaciones pictóricas, cuadros, dibujos y mapas mentales. La cuarta es la corporal o kinestésica. Actividades de carácter físico. Crear modelos y aprender diferentes habilidades como representar a través de secuencias, hacer coreografías o mímica. Manual o rítmica. Las opciones son infinitas. Componer canciones, crear instrumentos, utilizar vocabulario musical, explicar diferentes temas o cuestiones a través de las canciones. La interpersonal, elaborar un portafolio y que uno mismo evalúe su propio aprendizaje. Esta inteligencia bueno, yo soy más familiarizado con ella. Consiste en autoexaminarse a uno mismo, en ser sincero, en ser objetivo para con uno mismo, para poder juzgar, calificar tu propio aprendizaje, medirte a ti mismo y saber conocerte a ti para así poder desempeñarte mejor en otras áreas. La inteligencia interpersonal en esencia es trabajo en equipo. Trabajar en equipo con objetivos comunes es en esencia de lo que trata. Y esta inteligencia, la inteligencia naturalista, es una que yo a lo mejor ya lo había leído, pero no estaba familiarizado con lo que significaba. Y es algo bastante interesante y que me parece que con justa razón Howard y sus colaboradores lo habrán puesto aquí, que es la de la inteligencia naturalista. Esa inteligencia está más relacionada con la supervivencia y con la relación con el ser humano a lo largo de la historia, ya que para sobrevivir tenían que, pues, conocer el terreno, identificar plantas, animales, climas y temporadas y todo ello. Y esto se practica. Un ejemplo es la observación de plantas aromáticas y pedirles a los alumnos que dibujen con los detalles más importantes dicha planta. Y ahora la parte que más me parece interesante de este tema, que es la cuestión de lo que significan las ocho inteligencias. No son tanto, y quizá me pueda llegar a contradecir, no son tanto como tú eres bueno en esto, o solo vas a ser bueno en esto, o tú tienes talento para esto y esto es lo que sabes hacer y solo en esto te puedes desempeñar. No, no se refiere a eso. Se refiere a que estas ocho inteligencias, estas ocho áreas son tus herramientas, tus armas con las que enfrentas el mundo, con las que te acercas al mundo, con las que resuelves problemas y con las que adquieres conocimiento. Es decir, tú puedes aprender lo que tú quieras, pero vas a estar estas ocho inteligencias son las que van a determinar las herramientas que vas a usar. Es decir, aquí el mismo ejemplo lo pone,
que si un estudiante quiere aprender de geometría, pero no tiene una buena inteligencia visual y espacial, él es normal, como se consideraba antes, debido a los test vocacionales y todo eso, que pueda llegar a sentir que él no tiene talento o puede generar una excusa a su parecer válida para no aprenderlo. Pero Howard no se refería a eso. Howard se refería a que el maestro o tú mismo vas a tener que elaborar estrategias específicas o diferentes para poder abordar eso usando las herramientas que tú ya tienes. Y eso es... Las inteligencias múltiples describen las fortalezas sobre cómo aprenden los estudiantes, no sobre qué aprenden. Es decir, son tus herramientas. Son herramientas de aprendizaje. Y eso es todo.